Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos todos al segundo video de esta serie de 4 encuentros sobre cómo hacer una predicción anual paso a paso. En esta oportunidad vamos a hablar de los tránsitos planetarios. Recuerden que en el primer video mostré la carta de Madonna. Vamos a ver algo que le pasó en el año 2023. Ella en junio de ese año estuvo internada por una infección bacteriana y estuvo con coma inducido por 4 días en una terapia intensiva. Este es un hecho importante, por supuesto. Entonces, lo que quería ver era cómo se detecta algún evento de estas características teniendo en cuenta que probablemente ella hubiera ido a vernos antes de cumplir los años. Ella cumplió los años el 16 de agosto del 2022 y este evento fue antes de su cumpleaños del 2023, o sea que este evento tiene que haberse visto en esa oportunidad, por lo menos la promesa de ese evento, o sea que energéticamente hubiera habido alguna situación de riesgo por la cual ella atravesara por este momento. Les expliqué también, y eso es muy importante que no lo olviden, que las cosas no pasan si no están prometidas en la carta. Como dice la querida Carol Rushman, autora de un libro muy interesante, les voy a dejar el título en este momento, no me acuerdo, pero esta autora siempre habla de la promesa natal. Y es cierto, o sea, Madonna tiene 4 planetas, Mercurio está muy cerca del ascendente, pero tiene otros 3 planetas importantes, entre ellos el Sol en la casa 12. Entonces es lógico, en su caso, que tenga propensión a ciertas temáticas de salud cuando estos planetas están activados. Tiene también Urano, que está en la casa 12, está en cuadratura con Marte, una cuadratura muy propensa a accidentes, a intervenciones quirúrgicas y a eventos imprevistos de salud. Y lógicamente, al ser una persona en ese momento de 64 años, es como que ella, cuando pasan cosas por la casa 12, pueden ser eventos de salud. Entonces, hoy vamos a abordar la primera técnica. Para mí, una de las más importantes, junto con las progresiones y obviamente la revolución solar y algunas otras más, pero a mí me interesa mucho el tema de los tránsitos porque es la técnica más concreta, la que nos dice qué es lo que se está moviendo en la carta, ya sea por sector, o sea, por casa, o por los planetas que esté influenciando, no solamente por conjunción, ya lo sabemos, sino por distintas angularidades, cuadraturas, trígonos, oposiciones, etcétera. Entonces es la que nos da los tiempos, es la que nos da más activaciones para ver. Así que bueno, es muy concreta, también las progresiones. Vamos a ver cuando terminemos de detallar cada técnica cómo podemos unificar tránsitos y progresiones para ver cómo trabajan en conjunto y después ver la revolución solar. Pero primero hablemos de los tránsitos. Sabemos que los tránsitos tienen que ver con el recorrido de los planetas alrededor de la carta en sentido antihorario y a distintas velocidades. Desde la Luna, que tarda 28 días en recorrer el zodíaco, hasta Plutón, que tarda más de 250 años en hacerlo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué vemos primero cuando abordamos el tema tránsitos? Bueno, para hacer un pronóstico anual no nos vamos a fijar en los planetas pequeños, o sea, vamos a empezar de Júpiter para adelante, salvo que veamos que algún tránsito de planeta más rápido, de los clásicos detonadores, como por ejemplo Marte o Sol, en tránsito también, estén influenciando algún planeta mayor. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, supónganse que yo tengo transitando Urano en casa 4, una casa 4 promedio, normal, más o menos del ancho de un signo. Este planeta va a estar 7 años transitando esa casa. Todos sabemos, y esto es importante recordarlo, que los tránsitos son más notorios en sus efectos cuando ingresan en una casa, cuando se están yendo o cuando forman angularidades con otros planetas dentro de la carta
Y también hay otro caso que tiene que ver con que un planeta más rápido pase por al lado y lo active. Otro planeta en tránsito, por ejemplo, el Sol o por ejemplo Marte, o alguno que lo active y bueno, eso haga que se detone un evento. Así que solamente ahí vamos a mirar los planetas rápidos, pero si no, de Júpiter a Plutón. ¿Cómo vamos a elegir los tránsitos más importantes? Bueno, primero que nada, también antes de ver esta cuestión que les estaba diciendo, hay que tener en cuenta si la persona no está pasando por algún ciclo particular. Le llamo ciclo a los ciclos de los grandes planetas, cuadraturas de Urano, oposiciones de Saturno, cuadraturas de Neptuno, de Plutón. Los ciclos son importantes, retornos de Júpiter, son importantes porque uno ya tiene una idea de qué le está pasando a la persona. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Madonna ya vamos a ver que pasaba ella en este evento que le ocurrió tenía 64 años, fue en el 2023, y a los 63 está la segunda cuadratura de Urano. Después vamos a ver si todavía tiene injerencia o no, ya que ella tiene un Urano en casa 12, ¿sí? Así que tranquilamente podría haber detonado algún acontecimiento similar al que le ocurrió. Entonces, primero hay que ver si está dentro de un ciclo. Segundo, ver qué casas están atravesando los principales planetas, de Júpiter a Plutón, donde está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En estos momentos, a día de hoy, marzo del 2025, tenemos a Saturno y a Neptuno, los dos finalizando Piscis, próximos a entrar a Aries, tenemos Júpiter que va a entrar en Cáncer, tenemos a un Urano a finales de Tauro y a un Plutón que ya entró en Acuario. Primero mirar a vuelo de pájaro, después de saber si está en un ciclo o no, dónde estaban esos grandes planetas cuando Madonna supuestamente nos vino a ver, supongamos el 10 de agosto del 2022, unos días antes de su cumpleaños, a ver qué pasaba y a ver cómo estaban esos planetas. Seguidamente vamos a ver no solamente qué casas se están atravesando, hasta cuándo van a estar allí. Es importante contar con un listado de tránsito que me diga, bueno, no sé, este Júpiter va a pasar de casa 3 a casa 4 en este momento. Este Saturno va a ser una oposición al Sol en este momento. Hoy por hoy, como siempre les digo, contamos con páginas gratuitas que nos dicen cuándo van a ser esos tránsitos y de ahí de esos listados, por supuesto, tenemos que depurar los más importantes. Yo, por ejemplo, de Júpiter miro mucho los aspectos muy buenos, un Júpiter trígono Venus, y sobre todo también trato de ver los intereses de la persona. Por ejemplo, una chica muy jovencita que está muy pendiente del amor y todo eso, el Júpiter sextil trígono Venus está buenísimo de verlo. Generalmente, salvo que esté aspectando duramente a algún planeta que está en muy mal estado en mi carta, los aspectos negativos de Júpiter no son tan negativos. A ver, tienden a los excesos, al exceso de energía, por ejemplo, un Júpiter cuadratura a Marte, depende de cómo esté ese Marte, por supuesto, pero a veces Júpiter, no sé, oposición Luna. Bueno, no le doy tanta importancia. Sí, cuando Júpiter aspecta, ya les digo, negativamente, alguna cuestión de mi carta que no está bien. Una conjunción Urano-Plutón en 6, por ejemplo. Ahí sí, digo, oh, bueno, atención a esto. Pero si no, no le doy demasiada importancia. Ya después a todo lo que hace Saturno, y sí, sobre todo a lo que es complejo de Saturno, siempre miro aspectos tolemaicos, salvo, o sea, aclaro, conjunción, sextil, cuadratura, trígono, oposición y quincuncio, que no es tolemaico, pero en la experiencia a mí me ha dado como situaciones muy puntuales que se detonaron con el quincuncio. Así que eso sí lo miro. Entonces, de Saturno sí, Saturno lo miro con mucho cuidado. Lo mismo los tres transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón.
Sobre todo cuando, bueno, hacen aspectos duros a planetas personales, también a los principales ángulos, llámese ascendente medio cielo, sobre todo. Y también, como les mencionaba hace un rato, sí, a pesar de que hace mucho que está en una casa, hay algún planeta menor en tránsito que lo puede llegar a activar. Así que esos listados es, bueno, perentorio tenerlos. Si vamos a hacer un pronóstico para 12 meses, tenemos que verlos. No solamente de tránsitos, también vamos a ver después de progresiones. Tenemos que tener el mismo cuidado de ver los movimientos de los planetas progresados, sobre todo de la Luna, que es, digamos, como el mayor marcador de acontecimientos en una carta progresada, ¿sí? La que se mueve más rápido. Para sacar planillas de los tránsitos del año hay dos páginas que son muy buenas para eso. Una es AstroSeek y otra es cartanatal.es, la página española. En AstroSeek vamos a horóscopos gratuitos, a Transit Chart Calculator. Es de destacar que esta página no da un listado de tránsitos del año completo, o sea, hay que hacerlo por partes. No es que da los aspectos por tránsito y los ingresos a casas en una sola planilla, sino que hay que verlo primero planeta por planeta y después los ingresos a casas se ven en otra opción. Pero es igualmente valedero y es una herramienta fantástica. En cambio, en la página española va a dar una lista completa de Júpiter hacia Plutón, no solamente con los aspectos por tránsito, sino también con los ingresos a casa. Cuando uno entra en el calculador de tránsitos, tiene que oprimir la segunda opción, que es Personal Transit Calendar. Entonces ahí está la fecha de nacimiento de la persona y cuando va a la parte de tránsitos, tiene la opción de marcar los tránsitos de qué planeta. Si nosotros vamos a los mayores, que son de Júpiter a Plutón, de Júpiter nos va a dar 3 años de aspectos por tránsito. Entonces supongamos que le podemos 3 años, ¿a partir de cuándo, digamos? O sea, año 2025, estamos en marzo, vamos a calcular, y aquí nos da todos los aspectos que va a hacer Júpiter durante 3 años, todos los aspectos. Y así vamos planeta por planeta. Por ejemplo, si volvemos aquí y hacemos Saturno, calcular, a Saturno lo da por 5 años porque se supone que es un planeta más lento, entonces puede contemplar más años. Y aquí los tenemos a todos. Para saber los ingresos a casa de los planetas, tenemos que ir a Transit Planet in Natal Houses. Entonces aquí nos va a dar los ingresos de cualquier planeta a partir de la fecha que le estoy especificando, que por default es la fecha donde lo estoy consultando. Puedo elegir cualquier planeta. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver a Júpiter y aquí nos dice los cambios de casa que va a ser por los próximos años. Y lo mismo con todos los planetas. Así que recordemos entonces que AstroSeek tiene toda la información sobre tránsitos, solo que está fragmentada. Ahora vamos a ir a cartanatal.es. Bien, acá estoy en la página de cartanatal.es, página española. Para sacar el listado de tránsitos vamos a Herramientas, Astrología Dinámica, Tránsitos. Y aquí me va a pedir los datos primero de mi carta natal, la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, hora local, el país. Yo nací en Ciudad de Buenos Aires. Acá pide, el barrio. Y acá presenta dos opciones: los tránsitos del día de la fecha y los tránsitos del año. A nosotros nos interesa ver los tránsitos del año. Pulsamos el botón ver. Y aquí, en una sola planilla,
da los tránsitos y los ingresos a casa, ven cómo figura aquí, de los principales planetas, de Júpiter a Plutón. Así que la ventaja que tiene esta página es que encuentro todos los tránsitos en una sola planilla. Pero ambas, tanto AstroSeek como esta, son sumamente útiles a la hora de consultar esta planilla tan necesaria. Pero bueno, volviendo a los tránsitos, entonces, recuerden, no todos los tránsitos son importantes, sino lo que les detallé hasta ahora. Los de Júpiter, los muy buenos, y los tensos, solo los que están influenciando zonas difíciles de mi carta. Si no, no los tengo en cuenta. Los de Saturno, sí, los de Saturno los miro con mucha atención. Pero después también voy a descubrir que hay algunos de Saturno que son, digamos, más benignos y otros que son muy difíciles. Momentos así relevantes de la vida de una persona cuando, sobre todo, de Saturno hacia Plutón, cruzan ángulos, ya sea ascendente, medio cielo, en primera instancia de esos dos, después descendente y fondo de cielo, momentos cruciales en la vida de una persona. Por supuesto, si es Saturno, ese tránsito durará menos que si es Plutón. Si yo tengo un Plutón pasando por el medio cielo, por supuesto, eso va a llevar años de proceso y puede significar un montón de cosas. Y tengamos también, ya que digo un montón de cosas, esto en cuenta. Un tránsito puede significar muchas situaciones. Primero, que un tránsito me pase por la casa cuarta puede influenciar sobre la familia, sobre todo la parte ancestral de la familia, padres, abuelos, porque hay una casa para hermanos, hay una casa para hijos, hay una casa también como familia constituida que yo he formado, pero sobre todo funciona mucho con el tema de ancestros. También puede ser algo que tenga que ver con proyectos inmobiliarios, operaciones inmobiliarias, compras, ventas, alquileres de casas, terrenos, inmuebles. Y también puede ser que me pase algo muy potente en mi psicología, porque es la casa de la psicología profunda. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como les decía en el primer video, no somos adivinos. Nosotros tenemos que dar el abanico de posibilidades de que algo suceda de alguna de esas situaciones posibles. Y con esto no es que vamos a quedar mal o que no sabemos, sino que, bueno, no somos adivinos. Lo mismo, yo cité algo de casa 6. La casa 6 está relacionada con el trabajo cotidiano, con las rutinas, pero también es una casa de salud. Ahora, cuando yo tengo muy activado este sector, me entra un Saturno en casa 6. ¿Qué significa? ¿Que me voy a quedar sin trabajo? ¿Que mi trabajo se va a tornar sumamente áspero o cansador, o voy a tener un problema de salud? Ahí tengo que mirar mucho para diferenciar lo que es un problema de salud de un problema laboral o de una situación laboral, cómo está también mi ascendente, que es también mi cuerpo físico, y mirar también la casa 12. Si están movidos estos dos sectores es porque la temática o el problema es de salud y no es de trabajo. En cambio, si tengo movilizada la casa 10 o la casa 2, que es de economía, el problema puede ser laboral. Esto obviamente lo va a dar la experiencia, la práctica y, como decimos aquí, la cancha. O sea, hacer muchas cartas, muchos pronósticos y, bueno, ver y corroborar cuáles fueron los resultados después. O sea, cuando nosotros tenemos personas a las quienes les hacemos los pronósticos anuales todos los años, evidentemente tenemos la oportunidad de verificar lo que veíamos en una página en blanco. Bueno, y sin más, vamos a ir a la carta de Madonna. Antes de eso, algo que no sé si lo dije, me parece que no. Cuando hay un tránsito y toca un planeta, supongamos que tenemos el Sol en casa 5 y lo toca Júpiter. Bueno, sí, qué bárbaro. Eso puede ser desde un embarazo, un proyecto creativo, una idea original que se me ocurre, o inicio un romance, o me gano la lotería. Bueno, quién sabe. Puede ser un montón de cosas. Pero también no solamente va a influenciar, recuerden, a esa casa quinta, sino también a la casa que está regida por Leo. Recuerden eso también.
porque a veces tenemos tránsitos y no sabemos bien cómo interpretar cuando toca un planeta y solamente nos quedamos con la idea de ese planeta en esa casa. Y no, ese planeta es dueño de otra casa a lo mejor. La mayoría de las veces es dueño de otra casa. Entonces, si yo tengo un Mercurio, no solamente, y supónganse que es una casa 7 con un Mercurio que está en Piscis y la casa 7 está en Piscis, entonces tengo que ver dónde están Virgo y dónde está Géminis, para saber que también ese contacto que van a hacer sobre ese planeta Mercurio también va a incidir sobre dos sectores de la carta. Lo mismo sucede con Venus, que rige a Tauro y a Libra. Y ahora sí, sin más, vamos a la carta de Madonna. Aquí tenemos los tránsitos del 10 de agosto del 2022. ¿Por qué saqué los tránsitos de Madonna para esta fecha? Porque, supongamos, ella cumplía el 16 de agosto del 2022 y vino unos días antes a hacerse el pronóstico anual. Generalmente, en lo personal, cuando hago un pronóstico anual, saco los tránsitos primeros para ese momento. Obviamente se va a hacer una proyección a un año, pero quiero ver cómo está la persona en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta que después se da algo sobre temas de salud. Bueno, vemos a Júpiter. Júpiter está pasando por la casa 8. Es bueno en la parte económica, de bienes compartidos, recibir dinero. Bueno, es una mujer muy pudiente, obviamente, ya está, vive recibiendo, supongo, ¿no? Dinero de regalías, dinero que no genera todos los meses con su propio esfuerzo. Ella estaba haciendo una gira, estaba proyectando también una gira, así que bueno, esos dividendos siempre son moneda corriente en una persona tan famosa como ella. Pero fíjense, cuando voy a ver a Saturno, Saturno está en la casa 6, en este momento estaba retrogradando, Saturno por casa sexta. Acá ya me dice, ojo, hay algo que no está bien, hay un contratiempo, hay demoras, retrasos en mi trabajo o puede haber un tema de salud. Eso se está dando ya, pero evidentemente este Saturno va a seguir transitando la casa 6 durante todo el año personal. Entonces, esa es la primera alerta. Después que este Saturno, que ya había pasado por Quirón, está retrogradando, y Quirón también tiene que ver con temas de enfermedad. También esa cuestión que tiene Madonna de creer que siempre su cuerpo es imperfecto, de que se la pasa haciéndose cirugías estéticas. Probablemente cuando este Saturno pasó por primera vez por Quirón hubo alguna cirugía estética. Fíjense que este Saturno también está haciendo algo muy importante, que es la oposición con el Sol, en 12. Así que bueno, aquí sí, esto es trascendental, porque si yo digo, bueno, Saturno son demoras en el trabajo, contratiempos, por supuesto, cuando ella tuvo este problema, tuvo que suspender una gira que estaba, no sé si realizando o por realizar, entonces obviamente esto significó demoras. Pero casualmente hay una oposición de Saturno al Sol. Y eso involucra ya otras cosas en una mujer de 64 años. Con un Sol en 12 y planetas en 12, obviamente algo quería decir este tránsito. Entonces ahí, primera alarma. Urano lo tenemos aquí. Urano en casa 9, hace bastante, por supuesto, porque es un planeta muy lento. Le pasó por Marte. Acá ese tránsito de Urano a Marte, más allá que sea en la casa 9 y que tiene que ver con temas por ahí de viajes o accidentes o problemáticas en viajes, también puede haber tenido que ver con alguna intervención quirúrgica, alguna cuestión más accidental. Y todavía, bueno, tenía cierta influencia, aunque después para el momento en el que ella tiene esta problemática se aparta. Inclusive, bueno, cuando transitó por Marte también se debe haber cumplido más partil esta cuadratura a Urano natal que se da a los 63 años. Así que eso ya había pasado. Pero bueno, acá también hubo alguna cuestión. Ella tiene un Marte que no está digno, sino todo lo contrario. Es un Marte en exilio, porque está en Tauro. En la regencia estaría en Escorpio de acuerdo a lo que era la astrología antigua. Así que bueno, también eso es bastante peligroso.
¿Por dónde anda Neptuno? Bueno, Neptuno anda por la casa 7, pero, y aquí es donde yo hablo un poco de los quincunциos, ¿sí? Neptuno hace un quincuncio al Sol. Entonces, Saturno opuesto al Sol, Neptuno quincuncio al Sol. Y Neptuno representa todas las enfermedades virales, bacterianas, todo ese tipo de cuestiones están representadas por Neptuno. Así que, y Neptuno es mucho más lento, así que recuerden que un tránsito tiene una incidencia antes de llegar al planeta, cuando llega al planeta y después de irse al planeta hasta 5 grados después y 5 grados antes que haga el punto a partir. Entonces este Neptuno, al momento de el evento que ya tuvo, que estuvo en coma, el coma también es neptuniano. Entonces, esto también llama mucho la atención. ¿Y dónde está Plutón? Bueno, Plutón está por la casa 5. Madonna tiene 6 hijos, así que bueno, evidentemente tiene para entretenerse aquí. Y fíjense que este Plutón ya está también, si bien estaba retrogradando, pero en el momento en el que se hace el mapa de tránsitos, está haciendo un aspecto de quincuncio a Plutón natal. Así que bueno, un Plutón en 12 conjunto al Sol en 12. Evidentemente, cuando yo empiezo a ver todas estas señales, la casa 12 está súper movilizada. No es que otras cosas no estén movilizadas también, ¿eh? Pero estamos por ver un evento de salud. En el momento en que estamos haciendo los tránsitos, se ve bastante marcado todo esto. Ahora bien, ¿cómo sabemos en qué fechas puede ocurrir alguna situación difícil con respecto a esta casa 12, a estas temáticas de salud que se ven tan movilizadas? Aquí en esta pantalla vemos los meses donde se movilizan los planetas o los sectores que tienen que ver con temas de salud. Como pueden observar, es casi todo el año personal. Fíjense que ya desde septiembre, supuestamente este panorama lo hicimos en agosto, en septiembre tiene a Saturno en conjunción a Quirón en sexta, en octubre está activado Plutón por un quincuncio de Júpiter y un quincuncio de Neptuno, en diciembre Saturno hace conjunción a Quirón en 6. Urano conjunción Marte lo pusimos por la calidad del tránsito en sí, no por el sector, porque es en casa 9, también pudo haber activado viajes u otras cuestiones, pero por el tipo de tránsito que es Urano-Marte y aparte porque el Marte de ella natal está conectado con cuadratura a Urano. Entonces también es la cuadratura Urano-Urano la que se está cerrando en estas fechas. En enero, bueno, Júpiter quincuncio a Plutón nuevamente, también Saturno oposición Sol en 12, en febrero nuevamente Urano conjunción Marte, en marzo Saturno oposición Plutón en 12, en mayo Urano cuadratura Quirón en 6. O sea que ya se estaba gestionando todo un tema, evidentemente. Y aquí hay algo importante, porque este tránsito es Saturno oposición a Mercurio, que está muy cerca de su ascendente y es el regente de su carta. Entonces, esto es muy importante también y estuvo activo este tránsito desde mayo hasta julio. Aquí es donde se incluye el evento. Pero a Madonna le tendríamos que haber dicho, mira, durante todos estos meses tenés que cuidarte. Cualquier cuestión que suceda, nosotros no podemos saber si hubo otras problemáticas durante estos meses porque, bueno, lo más público fue lo que estamos estudiando en este momento, pero evidentemente era un año complicado para ella en temas de salud, en temas también de trabajo, de rutinas, en temas de tejes y manejes de los demás. La casa 12 ya la tiene bastante activada. Puede haber cuestiones de adicciones también que uno probablemente no se esté enterando. Así que bueno,
Como ven, desde los tránsitos se ven bastantes movimientos en este sentido. Espero que les haya sido interesante este detalle de los tránsitos, de ver cómo se interpretan, de ver cómo se eligen, de ver cómo se comportan. Es una de las técnicas más concretas. Ahora después vamos a ver las otras y en el último video vamos a hacer un conjunto de las tres técnicas o cuatro, porque también vamos a ver si ponemos direcciones de arco solar, a ver qué pasó en ese momento. Cuando un hecho importante sucede en la vida de una persona, se tiene que ver, si no, la carta no es esa carta. Evidentemente, esta es la carta de Madonna. Así que bueno, los invito a que no solamente se suscriban, compartan el video, toquen la campanita, que a mí me van a ayudar muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de contenidos y para que le pierdan un poco el miedo a lo que es la predicción. Uno no tiene que tener miedo, tiene que formarse y tiene que practicar. Y recordarse que si querés ver esto en mucho mayor detalle, tengo un curso de astrología avanzada donde vemos estos temas y distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, en este caso vimos un tema de salud. En mi curso de astrología avanzada tengo un casamiento, tengo un viaje, tengo una venta de casa. Así que bueno, hay varios eventos interesantes y el nacimiento de un bebé y te muestro cómo se ven, cómo se estudian, qué hay que mirar, qué hay que estar atento. Nos encontramos en el próximo video para ver progresiones sobre este tema de la carta de Madonna. Muchas gracias, un abrazo grande, nos vemos en el próximo video.